¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo están? Bueno, son poquitos por ahora. ¿Pudieron ver a tiempo el anuncio? ¿Tenían claro que hoy teníamos encuentro sincrónico o se lo encontraron con el recordatorio de hace un ratito atrás? Para ir sabiendo, digamos, cómo llegan nuestras comunicaciones. Nos interesa también saber. No, llegó bien, profe. ¿De todas maneras no tenemos todos los lunes? ¿O quizás yo tengo mal eso? No, no son todos los lunes. Teníamos previsto, recuerden que en la unidad 0 está, además del programa, está la planificación, donde van viendo, digamos, los días que están previstos los encuentros sincrónicos. Por supuesto, con la flexibilidad que puede haber algún cambio. Originalmente teníamos previsto encuentros los lunes cada 15 días, y ahora nos quedaron 2 lunes seguidos porque recuerdan que tuvimos que postergar el anterior por el decreto provincial, entonces cambiamos la fecha anterior del sincrónico, ¿sí? Ustedes tienen que ir guiándose por esa planificación. Estos minutitos previos queríamos hacer como de nuevo ese repaso, digamos, sobre todo porque hay algunas personas que por ahí, por distintos motivos técnicos o de acceso de usuario y demás, fueron ingresando más tarde al aula, y que puedan, a ver si están como bien ubicados en dónde se encuentran los materiales, las clases y demás, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden que en la unidad 0 encuentran todos los materiales como permanentes de la asignatura, ¿sí? El programa, la planificación, que es donde les decía esto, de las clases que vamos cargando, los días que va a haber encuentro sincrónico, las actividades que se van pautando, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en septiembre tenemos una semana que es la semana... Se colgó. De todas maneras, profe, el mensaje, por ejemplo, a mí me llegó a las 3:20 de la tarde, así que igualmente a la mañana nos pusimos siempre hay uno que pregunta temprano en el grupo de WhatsApp de si tenemos clase o no, a qué hora, qué materia, entonces ya lo organizamos todos a la mañana. En el grupo ese donde Bien, estamos Rocío, todos. ¿sabés qué? Estaba el mensaje también en anuncios. Ahí tendrían que ir chequeando en relación a las clases, pero como decía Marina, que ahí creo que se colgó, están en la planificación también, que ustedes tienen en el módulo 0. Buenísimo, profe, gracias. Se ve que no tengo, ¿se me escucha ahí? Sí, se había cortado, Marina. Sí, porque cada tanto me aparece que se pierde la conexión. Se ve que no me está funcionando muy bien hoy la conexión. Pero sí, efectivamente esto último que decía Aileen, y que va a ser como el espacio de anuncios que ustedes tienen que ir mirando también, sobre todo los lunes y los jueves, ¿sí? Que son los días que se van cargando las clases, ¿sí? Ahí, cuando cargamos la clase 5, que fue, hoy es lunes, fue el jueves pasado, ahí ya anunciábamos el encuentro sincrónico de hoy con el enlace y demás. Por las dudas, en realidad lo hicimos como de refuerzo hoy sobre 1 hora y media antes, mandamos el recordatorio a través del mensaje, ¿sí? Pero la idea es que ustedes se acostumbren a ver esa sección de anuncios, ¿sí? Que por ahí no les llega el aviso a su correo personal, pero tienen que entrar al aula y mirar ahí esa sección, ¿sí? Entonces esa es la sección de anuncios. En la unidad 0 tienen todo lo que decíamos, programa, planificación, presentación de la asignatura para quienes fueron entrando más tarde a la cursada, y el foro de consultas, que es el espacio, decíamos también el encuentro pasado, de interacción permanente donde pueden plantear cualquier tipo de inquietud, desde contenidos hasta de fechas, de organización, de dificultades, de cualquier índole, ¿sí? Ahí estamos atentas a ir respondiendo y sirve también para el resto ir viendo esas consultas y respuestas, ¿sí? Y por el momento estamos transitando la unidad 1, entonces ustedes al ingresar a esa sección van viendo clase por clase de manera secuencial, ¿sí?
Y cada clase puede ser que esté, no sé, supongamos, ahora estaba la clase 5, y debajo posteamos, si la actividad 5 tiene una actividad, la posteamos como actividad para que luego puedan entregarla por esa vía, ¿sí? Entonces ahí tienen como de manera bastante organizada y estructurada la organización de la materia. Digo, para quienes entraron más tarde que vayan como en ese orden, ¿sí? Y tratando de ponerse al día con las actividades, también, digamos, quizá de las actividades más antiguas y ponerse ahora, que son actividades grupales, en paralelo, sí, llevar las actividades que tenemos en desarrollo ahora, ¿sí? Ahora nos vamos a meter un poquito en eso, en repasar un poco el planteo de la última actividad de la clase 5, y en la segunda partecita de la clase proponerles una actividad participativa para como poner ahí en reflexión los distintos tipos de liderazgos que son los que trabajamos en la clase 5, que está a disposición desde el jueves pasado. ¿Sí? Entonces, recuerden, empezamos, digamos, en la materia viendo cómo se definen los grupos, cuáles son las características principales, fueron aportando un montón de ideas ustedes a través de aquel foro de la clase 2 que después seguimos trabajando, cuáles son los distintos tipos de grupos, ¿sí? Grupos primarios, grupos secundarios, los distintos tipos de clasificaciones, ¿no? Grupos pequeños, medianos, grandes, por qué y para qué se conforman los grupos, y estos son los temas que fuimos desarrollando, y en esta última clase empezamos a trabajar un poquito la teoría de Pichon-Rivière, digamos, cómo define él a lo que es el grupo operativo, ¿sí? Y cómo se ponen en juego los distintos roles en los grupos, ¿sí? Cómo se da la interacción de los distintos roles, y dentro de esos distintos tipos de comportamientos, de conductas, qué pasa con los liderazgos y cuáles son los distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Estos son como los grandes temas de esta última clase 5, donde además les propusimos realizar una actividad que es grupal y que tiene que ver con diseñar un mapa conceptual en relación a dos tipos de roles, digamos, que también les pusimos a disposición los textos, que uno de ellos es el rol como de coordinador dentro de lo que es el grupo operativo, ¿sí? Y otro texto que se complementan entre sí, que tiene que ver con el rol de observador, de registro, de qué es lo que sucede en los grupos, y que en función de esos dos puedan diseñar un pequeño mapa conceptual, ¿sí? Y para eso también les pusimos a disposición en ese posteo de esa actividad 5, una pequeña explicación de para qué sirve y cómo se hace un mapa conceptual, ¿sí? Todo eso lo encuentran, por un lado explicado en la clase 5, y estos recursos, estos materiales en el posteo de la actividad de la clase 5, ¿sí? Nos parece además un instrumento interesante esto de diseñar un mapa conceptual, porque les queda incluso como herramienta de estudio para cualquier otro tema, ¿no? Cuanto tengan ustedes que, incluso ahora dentro de un tiempito, digamos, no ya para no desesperarse, pero sí de aquí a fin de mes, prepararse para el primer parcial, es un modo, un instrumento de estudio interesante de síntesis y de ordenamiento, digamos, de los conceptos principales que vamos desarrollando, ¿sí? Si alguien no tiene grupo, lo puede ir poniendo o por este chat, y si alguien más no tiene grupo, quizás ya hacen ahí la vinculación y pueden trabajar juntos, juntas, y si no también, si lo ven a posteriori, supongamos la grabación, lo pueden poner en el foro abierto, en el foro de consultas, y tratamos de vincularlos entre sí para que hagan grupo, ¿sí? La idea es que proponíamos ahí es entre 2, 3 personas, poníamos hasta 4, pero si hay algún grupo que nos pide que quieren ser 5, tenemos flexibilidad y no va a haber problema. Lo que sí esperamos es que participen todas y todos, ¿sí? Que sean realmente construcciones colectivas. En relación a esta actividad, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Pudieron ver las indicaciones? Una aclaración en cuanto al diseño,
no es necesario que usen ninguna herramienta sofisticada, o sea, pueden hacerlo en una hoja de Word, pueden hacerlo en un PowerPoint, pueden hacerlo hasta incluso a mano, bien prolijo, digamos, después le sacan una foto y lo suben, ¿sí? El tema es que esté claro, que esté bien hecho, revisen ese ejemplo y esa explicación que les subimos de cómo se hace un mapa conceptual, que hay que poner palabras claves y que hay que poner bien las flechas, ¿no? De lo más general a lo más específico. Así que esa es un poco la propuesta. Lo que sí sugerimos es que en el equipo, en el grupo, primero miren la clase, lean estos textitos que tienen sí o sí que abordar para saber qué tienen que hacer, cuál es la información que tienen que procesar, y que se reúnan una vez que ya todos y todas hayan leído y mirado eso para poder aportar directamente al diseño del mapa conceptual. ¿Sí? Si no hay consultas en relación a eso, la idea ahora es trabajar sobre estos últimos conceptos de la clase 5, que los podemos revisar un poquito juntos primero y después proponerles unos casos hipotéticos y en función de eso esperamos ahí sus aportes. Bueno, ¿querés avanzar, Lu, con esto entonces? Si no hay dudas. Vale. Bueno, ahí tal como decía Marina, la idea era que pudiéramos tomar algunos ejemplos o casos que construimos para poder pensar. Estas tareas explícitas e implícitas que describimos que tienen los grupos, así como los distintos tipos de liderazgos. Vamos a pensar entonces que estas tareas explícitas tienen que ver con esos objetivos más evidentes o declarados que tienen los grupos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos proponemos hacer? Y todas esas otras tareas implícitas que a veces vienen como con la construcción de esa tarea explícita, ¿sí? Todo eso que no decimos, pero que forma parte de la dinámica de lo grupal. Si vieron la clase y los power que estaban ahí, hay 4 tipos de liderazgos que, como todos, son construcciones analíticas o conceptuales, ¿sí? Nos sirven para pensar, no quiere decir ni que pertenecen a una persona, ni que son fijos, ¿sí? A veces hay momentos o grupos en los que se ejerce determinado tipo de liderazgo, o podemos cumplir un rol, sea el de liderazgo o alguno de los otros roles que vimos, quizás ejercemos ese rol en determinado grupo y otro rol distinto en otro grupo, ¿sí? No, a los efectos de no esencializar o no atarlo de un modo fijo a las personas, pero estos tipos de liderazgo nos sirven para pensar cómo se conducen esos grupos, o cómo se manejan, o a qué tipo de autoridad responden. Si ustedes recuerdan, hay 2 que quizás nos suenan más por el término, porque son términos más que usamos en nuestra vida diaria, que son el liderazgo democrático y el autoritario. ¿Alguien se anima a decir con sus palabras, o quizás mirando algo de lo que está acá en el cuadro, qué características tienen esos tipos de liderazgo, alguno de los 2? Sí, dale. El tipo de líder democrático, ¿ese sería como un presidente? Bueno, nuestra forma de organización es la democracia, efectivamente, al menos así está declarada. Si ustedes se animan, ¿qué características tiene una democracia? Donde puede intervenir el pueblo. Bien, intervienen todas las personas, o la mayor parte de las personas. En este caso, los ministros, ponele que él puede delegar para ciertas funciones. Bien, hay distintas figuras en ese caso, pero además, ¿quién es más? No solo las personas que ejercen en este caso el gobierno, como decís vos, bueno, Nosotros que nos elegimos. Bien. Nosotros como personas. Exacto, todos los ciudadanas formamos parte de esa construcción democrática, ¿sí? En este caso, como es representativa, delegamos algunas funciones en esas personas, ¿no? Por ejemplo, ministros, legisladores, legisladoras, claro, presidentes. Pero la idea es que todos los miembros de esa comunidad, en este caso de ese grupo, tienen
algo para decir, tienen voz, voto, participación en esa construcción. Entonces, volviendo a esta idea que decían Rocío y se me escapó el nombre de la otra compañera, ¿qué características debería tener ese líder? Imaginemos quizás un grupo más pequeño, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Delega las funciones, Delega funciones. acepta la participación de los demás, Bien, exacto. ya sean las decisiones o en la cuestión de que se trate el grupo, ¿no? Muy bien. Tal como dice Rocío, se delegan funciones, la persona que ejerce el liderazgo muchas veces toma decisiones, pero siempre poniendo en consideración las opiniones, las voces de los miembros del grupo. Y para eso tiene que construir también confianza, consensos, acuerdos en eso, y un tipo de comunicación que haga que circule de manera horizontal, ¿sí? Que todos tengamos la oportunidad de decir lo que pensamos, de que eso sea genuinamente escuchado, ¿sí? Y que, de nuevo, pensando en los debates de esta semana, no implica que todos pensemos lo mismo, pero sí que para poder construir un grupo o una sociedad, en este caso, tenemos que poder construir consensos mínimos, ¿no? Escuchar a los otros, establecer marcos de respeto, acuerdos, ¿sí? Otro ejemplo por ahí que se me viene a la cabeza sería como un sindicato, por ejemplo, donde nosotros elegimos quién nos representa y, por ejemplo, tiene personas que puede delegar sus funciones y también mediante asambleas se lleva a votación las diferentes propuestas que pueden llevar a cabo o no. Bien, buenísimo. Por el contrario, hay, si quieren, como este otro tipo de liderazgo, que es el autoritario, que tiene algunos puntos en los que es bien diferente. ¿Cómo sería un liderazgo autoritario? Al interior de un grupo. Es alguien que da órdenes y no acepta la opinión del resto. O sea, que se abaja abajo de sus órdenes. Exacto, da órdenes, no escucha las opiniones del resto, ¿sí? O toma las decisiones solo, sola. Ahí otra compañera había levantado la mano. Sí, yo. También no deja participar a los miembros. Bien. No, como que no le importa lo que piensan los demás. Bien, son decisiones más individuales, donde pareciera que no importa la opinión del resto, como dice María José, y entonces esa comunicación que en el liderazgo democrático que dijimos que es horizontal, suele ser vertical, ¿sí? Por ahí está el monopolio como de la información, o concentra toda la información la persona que ejerce el liderazgo y toma decisiones por el resto. Hay otros dos tipos de liderazgo que están descritos en la bibliografía que quizás no son tan evidentes como estos dos. Uno es el que aparece como liberal, o en este caso en nuestro cuadrito dice que deja hacer, es que de alguna manera no se hace cargo del rol de líder, no tomando decisiones, ¿no? Entonces pareciera que todos podemos opinar, pero en la medida en que nadie toma decisiones, muchas veces genera esta sensación de abandono, ¿sí?, que describe el cuadro, o lo que sucede es que como cada uno hace lo que le parece, porque está desorganizada la comunicación, porque nadie toma ninguna decisión, se generan conflictos al interior de los grupos. Y hay un cuarto tipo de liderazgo, que es el paternal o paternalista, que en algún sentido es parecido al autoritario, porque hay como una persona que tiene una posición más fuerte o más explícita respecto de ese liderazgo y que es quien toma las decisiones, pero tiene algunos matices porque lo hace muchas veces desde un lugar más afectivo o bien de dependencia de las otras personas del grupo, ¿no? Entonces por ahí no difunde toda la información, toda la comunicación pasa por esa persona en lugar de ser horizontal. Si quieren, para usar como imagen o metáfora, puede ser las figuras más familiares, ¿no? Los padres o madres, así está tomada la imagen, al interior de la familia, sobre todo respecto de niños pequeños, por ejemplo, toman decisiones sin dar demasiadas explicaciones, ¿no? No importa si tenés ganas de hacerlo así o no, lo hacemos porque lo digo yo, o porque yo sé que es lo mejor para vos, o yo sé que es lo mejor para el grupo, entonces tomo la decisión sin ponerla a consideración del grupo.
La idea era hacer este repasito corto para que podamos pensar en algunos ejemplos que construimos para esta actividad, cómo pueden darse esas situaciones en algunos eventos de nuestra vida social, cotidiana, profesional. Entonces, vamos a leer algunas situaciones y vamos a imaginar qué tipo de intervenciones puede haber según esos modelos de liderazgo, que insistimos, son una construcción, no quiere decir que siempre es rígido de la misma manera. ¿Alguien iba a decir algo y yo interrumpí? Creo que no hay ok. Bueno, hay una primera escena o situación que sería una reunión de familias por una situación conflictiva en el aula. En este caso pusimos que hay un grupo de niños, niñas que están muy distraídos, que pelean, que generan una situación de conflicto, y el objetivo de esa reunión, la tarea explícita, podríamos decir, para usar el concepto que hablábamos recién, es tomar medidas para modificar esa situación, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar entonces el trabajo en el aula e intervenir con este grupo? Podemos imaginar que está la docente del aula, que están las madres, padres, y que está la directora de la escuela ejerciendo ese rol de coordinación. ¿Cómo les parece que puede ser la intervención si el tipo de liderazgo de la directora es un liderazgo autoritario? ¿Se les ocurre? Y por ahí tratar el diálogo, y llegar a consensuar, ¿no? Entre las partes, como una sola persona por parte de los padres, un vocero, alguien que pueda hablar con la coordinadora y la vicedirectora, que cumple el rol de coordinadora, y la co-coordinadora, como hablar desde el punto de vista como padres. Bien, pero si ese liderazgo, si eso que hace la directora es autoritario, dijimos. ¿Qué quería decir eso? Que no deja participar a nadie. Claro, toma la decisión. Sí, pero ¿y entonces va a qué tenés que tomar una hacerlo? ¿Tenés que decisión. aceptar o buscar desde una manera No, yo no amable? digo que esté bien, no quiere decir que porque se construyó así la escena, quiere decir que está bien. Estamos tratando de pensar cómo sería esa escena, porque es una situación que nos No, podemos... entonces tendría, en vez de liderazgo autoritario, debería ser liderazgo democrático. ¿Así? Lo ideal siempre es, en nuestra opinión, es un liderazgo democrático, pero hay situaciones en las que no. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta si ese liderazgo que una persona está ejerciendo es autoritario? Y porque es únicamente la decisión que ellos tomen y no te llevan a asamblea ni nada como para una votación. Bien, ¿se les ocurre qué podría decir esta directora para que nosotros nos demos cuenta, si tuviéramos que actuarlo, que es la versión original de esta actividad? Alguien que haga de la directora, ¿qué podría decir la directora que yo me dé la pauta de que esa persona toma decisiones de esa manera? Y de que se va a hacer lo que ella dice y que no se vuelva atrás con la decisión. Bien, ¿no les pasó nunca en un ámbito laboral, En la escolar, escuela algo nos así? pasó, creo, a todos los papás hace unos días cuando nos enteramos del decreto de que se va a extender una hora más en las escuelas primarias, tanto el turno matutino como el de la tarde, y por ahí fue como pueden presentar una nota para el Ministerio de Educación, pero hasta que tengan una respuesta, de todas maneras, se implementa a partir del 12. Bien. No sé, María José, si ibas a decir algo más. No, se respondió la compañera. Bueno. Buenas tardes. Sí. Maximiliano, ¿querías decir algo? No, que recién me conecté yo. Buenas tardes. Ah, bueno. Disculpe. Buenas tardes. Ahora. Bueno, eso sí. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Ay, el tema de ser una hora más nos afectó a todos, no solamente a los papás. Fue muy autoritario de caer en las escuelas, así que es una hora más. Así que no solamente para los papás, estamos todos igual, nos cayó de la misma manera a todos. Sí, una forma también de que el director diga, bueno, en la escuela se maneja así las cosas, yo las manejo así,
y no se toma en cuenta lo que puede decir el papá, porque el papá, digamos, va a mandar en su casa y ella cree que tiene que mandar en la escuela de esa misma manera. Era eso, acotar a eso nomás. Bien, respecto de esta tarea, entonces podemos pensar que si la tarea del grupo era decidir de qué modos podemos entre todos y todas pensar cuál es el mejor camino para que ese grupo, que quizás está teniendo prácticas que son disruptivas para el curso, se mejoren, la directora en este caso diga, bueno, si les parece pueden decir alguna idea, pero la verdad que la escuela lo que va a hacer es mandar nota en el cuaderno y poner sanciones si esto se repite, ¿no? Entonces, finalmente la decisión la concentra solo esa persona. Por supuesto, todas estas escenas se pueden resolver de distinta manera, como decía la compañera recién. Esta situación lo más probable es que se resuelva de modo democrático, que se resuelva verdaderamente de modo democrático. La idea era poder pensar situaciones de ese estilo. La idea de que la autoridad, o quien ejerce el poder, toma la decisión de un modo unilateral sería una intervención de tipo autoritario. Otro de los ejemplos posibles que imaginamos es una reunión de familiares de usuarios o usuarias de un servicio de salud mental. Es un primer encuentro donde la idea es que los familiares puedan contar por qué llegaron ahí, cuál es la problemática de su familiar, qué es lo que esperan o lo que necesitan del servicio. Y el objetivo final de la reunión es que se conozcan y que establezcan cada cuánto se van a reunir, de qué modo les gustaría reunirse, ¿sí? Para poder iniciar un trabajo en equipo en conjunto con ese servicio. Quien coordina es el terapeuta, dice, ¿no? ¿Sí? Puede ser que yo, el psicólogo, psicóloga, quien esté interviniendo en esa situación. Si esa persona ejerce un tipo de liderazgo liberal, ¿qué puede suceder o dejar hacer, como figuraba en el cuadrito? ¿Qué tipo de intervención se les ocurre que tendría en esa situación? De nuevo, esto no quiere decir que es la mejor intervención, es solo para ver si podemos identificar cómo es ese liderazgo. Como que se van a dejar llevar por lo que digan los familiares, que el familiar decide qué puede hacer qué pueden hacer esto con su... Perdón, sí, como que eso no van a... no sé cómo explicar. Como profesional, no van a tomar una decisión, sino que como que se van a dejar llevar por lo que dicen los familiares. Bien, entonces, podemos decir que en un tipo de liderazgo liberal o de dejar hacer, la persona toma un papel como un poco pasivo, ¿no? Quizás escucha lo que los familiares dicen, pero no conduce hacia dónde va. Entonces, algo que podría suceder es que no haya acuerdo entre los familiares. Cada uno se presenta, dice lo que espera, todos esperan cosas distintas, y entonces lo más probable... Sí, Verónica. Hola, perdón, Veroni. Y lo más probable que no haya un tratamiento efectivo, o sea, que no se llegue a ningún lado, porque en realidad en esa clase de problemática lo que uno busca o uno apunta es a que el profesional nos apunte y nos guíe cómo ayudar a ese familiar que está teniendo esos problemas. Y se supone que si uno va a esa clase de lugares porque realmente no tenemos las herramientas para poder ayudar a esa persona, entonces buscamos el liderazgo de un profesional. No que se desligue y que nos deje a nosotros manejar la situación, porque convengamos que si llegamos a ese punto es porque no llegamos a a solución antes. Bien, entonces si el profesional en este caso no interviene, como primera cosa que nos vamos a encontrar es que esa tarea explícita que estaba prevista en nuestra reunión, que es poder conocernos y ponernos de acuerdo respecto de qué tipo de encuentro queremos tener, no tenga ninguna respuesta. Nos presentamos, unos pueden un día, otros pueden otro día, algunos esperan un tipo de intervención, otros otra, y como quien lidera no interviene,
se desdibuja o se licúa esa tarea explícita que el grupo tenía, ¿sí? O el famoso, sí, hagamos esto, sí, bueno, vamos para allá, bueno, buenísimo, pero nadie pone una fecha, nadie dice un día, no sucede nada, entonces se Lo ideal sería de que necesitemos un poco lo que es que nos guíe la conducta, que él nos haga tener una conducta, para que quizás así seamos más responsables y podamos ayudar a ese familiar, ¿no? Exacto, requiere una organización también, ¿no? Claro. La conducta, o sea, poder tomar los aportes, las ideas y encauzar eso, como decía Lucila, ¿sí? Sino muchas veces también eso, que son como grupos donde las cosas quedan en el aire, sin seguimiento, sin acuerdos, sin ideas o pasos concretos, y bueno, también genera frustraciones, desgano, desmotivación, porque no está claro, digamos cómo avanzar hacia esa tarea explícita que, bueno, ahí estaba planteado cuál era en este caso, ¿no? Bien. Claro, ahí Bueno, igual es como que el liderazgo se lo dan al terapeuta, ahí el que tiene que intervenir el terapeuta, creo yo. Será el que busque el punto, digamos, de relación, ¿no? Entre las familias, entre los grupos, digamos. Bien, ahí al interior del grupo, quien tiene la tarea de coordinar, debería ir orientando a las personas que participan para que eso suceda. Pongo como otro ejemplo que podría ser en otra escena. Vamos a anotarnos para hacer esta actividad todos juntos. Sí, buenísimo. ¿Quiénes se anotan? Yo me anoto, genial. Hay que hablar con esta persona. Silencio, ¿no? Alguien que coordina debería decir, bueno, ¿quién se ofrece para hablar con esa persona? Claro. Fulana, Ser un listo. Fulana, ¿te parece que nos podés contestar tal día qué cosa vas a hacer? Sí. Entonces, no es que tomó la decisión. Levanta el guante y hace circular esa organización para que surja. Lo que nos describe un tipo de liderazgo liberal es más bien dejar, ¿sí? En algún sentido es el no liderazgo, ¿no? Es como ir dejando que las cosas transcurran sin que nadie tome decisiones sobre eso que sucede. Eso puede generar conflictos, porque entonces unos hacen unas cosas y otros otras, puede generar enojos, como decía Marina, y la información se desorganiza, ¿sí? Quizás algunos se enteran que está la reunión y otros no. Todo eso deriva de la falta como de conducción de esos procesos. Vamos a una tercera situación posible, es una reunión de trabajo entre integrantes de una cooperativa de trabajo conformada por acompañantes terapéuticos que brindan servicios de cuidado. El objetivo de esa reunión, ¿sí? La tarea explícita de esa reunión, es definir y organizar cómo se van a tomar las vacaciones. Cómo se van a organizar, con qué criterios las van a tomar, y vamos a imaginar que la presidenta de esa cooperativa es quien coordina esa reunión y ejerce un tipo de liderazgo democrático. ¿Qué debería suceder en esa reunión para que a través de un liderazgo democrático puedan lograr ese objetivo? ¿Qué se les ocurre en función de lo que las características que comentamos recién? ¿Que voten? Bueno, ahí decían que voten, ¿qué más? Sí, perdón, Verónica. Que cada uno plantee qué fecha le gustaría a cada uno y ahí hacer un diagrama de todos y ver a ver cómo poder organizar para realmente respetar las fechas que quiere cada empleador, vendría a ser. Bien. Empleado, perdón. Para mí sería consensuando. Bien. Consensuando la fecha de cada uno. Y si es democrático, escucharía y se escucharían entre todos para poder organizar. Porque si tenemos dos que quieren las mismas vacaciones, se va a complicar. Entonces, bueno, consensuando, escuchándose, sobre todo escuchándose entre todos. Y si el líder es democrático, es mucho mejor. Bien, entonces ahí aparecieron varias cosas que son propias de la democracia, ¿no? La idea de las formas democráticas de intervenir. La idea de la escucha, de la circulación de la palabra, ¿sí? De que todos y todas puedan expresar cuáles son sus necesidades, cuáles eran sus expectativas, cuál es la fecha que le queda mejor. Ahí la compañera decía, bueno, se puede armar un cuadro intentando hacer una distribución. Podría suceder
Nosotros, por ejemplo, en el trabajo vemos el que se tomó el año pasado en enero, este año no se toma en enero, se toma en marzo o en febrero. El que se tomó en febrero no se toma en febrero y se toma en otro mes y así. Para Bien, ponernos de entonces, acuerdo, hacemos así. ahí, como dice Rocío, se fija algún criterio que tenga que ver como con la equidad o con la justicia en esa distribución, y entonces quienes salen más beneficiados en una ocasión, en la siguiente resignan esa fecha para que lo haga otra persona, ¿sí? Claro. Y podría suceder también, como decía el compañero, bueno, lo decía una de las chicas en realidad, que dos personas quieran la misma fecha, y en ocasiones esos consensos que son más difíciles se pueden hacer por votación, dependiendo de cómo se organice cada grupo, ¿sí? Pero lo importante ahí es que la información está disponible, que todas las personas tienen derecho a participar, y que se elige en función de esos criterios la mejor de las opciones, ¿sí? Qué sé yo, podría suceder que esas dos personas que quieran la misma fecha se contemple cuál es su situación familiar, entonces ahí el grupo fija un criterio y dice, bueno, no, qué sé yo, su familia coincide las vacaciones con otro, entonces le damos prioridad, no sé, estoy pensando como ejemplos en el aire. Esos criterios que se consensúan, después se pueden traducir en una forma de organización. Y muchas veces, cuando eso es más complejo, o si es posible, se puede votar, ¿sí? O establecer en función de mayorías. En ese sentido, quien coordina o lidera tiene que tener la capacidad de hacer circular esta información. Entonces, no solo no decide unilateralmente, ni deja que cada uno se lo tome cuando quiera, como sería el tipo de liderazgo liberal, y después se encuentran que todos se tomaron en la misma fecha, sino que pone a dialogar incluso esos posibles conflictos. Y una última y cuarta escena es una reunión de trabajo entre integrantes de una cooperativa, también podemos suponer que es la misma, y tienen que definir cómo van a hacer para incorporar nuevos asociados a la cooperativa, de qué modo, cuáles son esos criterios, cómo los van a elegir, ¿sí? Cómo subamos gente nueva a este grupo. Vamos a suponer que tenemos la misma secretaria de la cooperativa que está coordinando ese grupo y ejerce un tipo de liderazgo paternalista. ¿Se les ocurre qué tipo de frases puede decir o cómo puede suceder esa reunión? Aconsejando tal vez desde la experiencia o de situaciones anteriores, digamos. Bien. Ahí Mica trae esta idea de la experiencia. Dijimos que en el tipo de liderazgo paternalista se juega mucho de esto del afecto, ¿no? O de que hay como un vínculo más tipo carismático o personal. Entonces puede la persona poner en juego la experiencia. En ese sentido se distingue del autoritario en su forma más clara, ¿no? Pero a su vez, ¿qué hace? Respecto, por ejemplo, de la información o de la decisión final incluso. Claro, la decisión final y todas las decisiones como que van pasando por ella, digamos. Por lo que es conveniente. Yo ya estuve acá, a mí esto ya me pasó, entonces déjame que yo decida esto, porque van a ver que lo mejor es que yo me haga cargo de esta situación, por ejemplo. Sí, va a inducir a la conducta del otro, ¿no? A que se adapte igual, o sea, su conducta ya va a tirar de un lado paternal, digamos. Creo yo, ¿no? Va a inducir a la respuesta, como quien dice, digamos. Exacto. Desde el lado de la experiencia, digamos. Quizás habilita, decía un poco en el cuadro que veíamos recién, el intercambio entre las personas que están ahí, pero finalmente impone un poco su decisión, ¿sí? Concentra mucha información, toda la comunicación pasa por esa persona, dejemos que los nuevos asociados o asociadas vengan a hablar conmigo y yo me ocupo de esa parte porque, qué sé yo, porque a mí no me van a mentir, ¿no? O porque yo me parece que me voy a dar cuenta a ver quiénes son los que mejor van a funcionar en nuestro equipo. La idea, entonces, como siempre que pensamos en estos modelos o en estos tipos,
No quiere decir que en todas las situaciones el formato de liderazgo es el mismo, ni que todas las personas lo ejercen de la misma manera, ¿sí? Pero la idea es que podamos pensar estos modelos, hacer como este pequeño ejercicio de pensar con ejemplos concretos, de qué modo los podemos identificar. Y pensar ahí siempre que nuestras apuestas son por construir modelos democráticos, ¿sí? Que son además los propios de las formas cooperativas que nos interesa trabajar acá en este espacio, que es que hay que construir esos consensos, y que eso implica muchas veces conflictos, como vamos a ver, que implica construir también las herramientas para comunicarse y resolver esas diferencias que están, ¿sí? No, democrático no quiere decir ni solo lo que piense la mayoría, ni que todos pensamos lo mismo, sino que esas diferencias que tenemos las podemos tramitar de un modo colectivo y participativo. La idea era pensar, no sé Marina si querés sumar algo más, pero este pequeño ejercicio para ver esos ejemplos o esos modos en que lo podemos identificar en situaciones cotidianas. No, perfecto, Lu, yo creo que sirve para terminar la idea siempre en estas dinámicas es poder ejercitar así de manera participativa los conceptos que vamos proponiendo en las clases asincrónicas, ¿sí? Así que, nada, esperamos que hayan quedado claros, así como la clasificación. Y para finalizar, algunos anuncios o recordatorios, digamos, tengan presente, todavía hay tiempo, digamos, pero a fin de mes, el 29 de septiembre va a ser la fecha del primer parcial, ¿sí? Así que todavía hay tiempo, pero quienes fueron ingresando por distintos motivos un poquito más tarde al aula y se están terminando de ubicar con las clases, bueno, tienen, de acuerdo Valentina, ahí Aileen compartió el enlace para poner la asistencia a esta clase sincrónica, si querés antes de retirarte puedes entrar al formulario. Decía entonces, el 29 va a ser el parcial, todavía hay tiempo, incluso la semana anterior, que es la semana de las y los estudiantes, siempre, digamos, la universidad y hace una pausa para que tengan, bueno, su tiempo, digamos, por un lado de festejo del día del estudiante, pero también, digamos, les va a servir para quienes vienen más demorados que puedan ponerse al día, ¿sí? Para estudiar y llegar a la fecha del parcial mejor preparados. Después, recuerden que en la sección de anuncios vamos igual ratificando o haciendo, digamos, notificaciones de cuando se subió la clase, cuando hay encuentros sincrónicos con el enlace y demás, ¿sí? Este jueves, ahora te doy la palabra, Rocío, este jueves vamos a trabajar con la temática de conflictos en los grupos y va a haber otra pequeña actividad grupal, ¿sí? Y después el lunes 12 trabajamos la temática de comunicación y habilidades sociales en los grupos y con esos dos grandes temas terminamos el desarrollo de la primera unidad, que es todo lo que ingresa, digamos, entra en el primer examen parcial, ¿sí? De todos modos, previamente al parcial vamos a tener otro encuentro sincrónico para planteo de dudas, inquietudes y demás. Rocío, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, disculpe, ¿me puede recordar la modalidad del parcial? La vamos a anunciar igual más claramente en algunos días, pero lo que sí tienen que tener ese jueves, digamos, disponible algunas horas por la tarde, que después les vamos a anunciar bien en qué margen, digamos, va a ser, vamos a habilitar un formulario o un archivo en Word a través del aula, que ustedes van a tener que trabajar y responder durante determinado tiempo. Todavía no tenemos ya totalmente definido, digamos, si va a ser, puede ser que tenga una parte de elección de opciones, ¿sí? El multiple choice, y otra parte cortita a desarrollar, ¿sí? Lo que es importante es que ustedes vayan viendo todos los temas de la unidad 1, leyendo la bibliografía, repasando las clases, los PowerPoint y demás, ¿sí? De todos modos, más cerca de la fecha les podremos dar algunas precisiones más de cómo va a ser la modalidad,
¿sí? Pero por el momento ahí a ponerse a estudiar. En el chat, en la parte de asistencia se puede poner email institucional. Sí, no me doy cuenta en relación al formulario, Aileen, si es. Sí, ahí estaba chequeando. Débora, no entiendo a qué te referís. ¿Es necesario ingresar con el mail institucional para poder completar el formulario de asistencia? Celeste, la unidad 1 entra en el primer examen parcial, ¿sí? Solo hasta la unidad 1, que es todas las clases que vamos a haber visto de acá hasta fin de mes, ¿sí? Luego del primer parcial, ya ingresamos en los temas de la unidad 2, ¿sí? No sé si con eso respondo tu pregunta. Bárbaro. Bien. Claro, disculpe, profe, creo que la compañera preguntaba porque cuando uno entra a completar el formulario le pide que ponga su email. Lo que pregunta es si puede poner el mail de ella personal o si tiene que poner... No, siempre tienen que ingresar con el mail institucional. Ah. No te permitió entrar con el email institucional a Yelén, al Meet, qué raro. Bueno, fíjate, si igual en paralelo podés entrar a tu correo y desde ahí cliquear en el formulario, y si no, bueno, después nos pasás un mensajito por el foro y te ponemos la asistencia, ¿sí? Tomamos ahí esta dificultad técnica de Ailén, ¿sí? Bien, para quienes no están conectadas, si están en contacto con ellos, recuérdenles que después pueden mirar la grabación y se les va a pedir ahí la intervención en una actividad compensatoria por, bueno, no poder estar en este espacio. Dice que pide permiso para entrar al formulario, María Antonella. No, el formulario está funcionando, está activo, ahí estoy recibiendo las respuestas. Lo que sí, no van a poder ingresar si no ponen su mail institucional. O sea, este es el mail de la UDC. A eso me refiero con institucional. Claro, con el personal de ustedes, institucional. Funciona bien, dice Gabriela. Bueno, a seguir probando. Desde su correo de UDC deberían poder ingresar, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta o consulta final? Estén atentos a la sección de anuncios, ¿sí? Todavía no lo tenemos confirmado. Puede ser que el lunes de manera optativa pongamos un espacio como de tutoría, de acompañamiento para quienes vienen un poquito más demorados, digamos que han ingresado al aula más tarde por distintos motivos. Después, en todo caso, lo anunciamos ahí en el aula. Bien, el formulario, dice Aileen, está abierto hasta las 6 de la tarde para agregar su asistencia, ¿sí? Acá si les quedó. Me decía Marina Ailén, porque Ailén Reyes en realidad es Marina Gómez. Ah, bien. Ahí está de nuevo el enlace. Lo que pasa que, disculpe, profe, deben estar conectados con otra cuenta de Google ahora, por eso. Entonces entran al formulario y por eso les pide que el permiso. Bueno, intentan ingresar. No se preocupen que yo ya tomé asistencia. Bien. Pero es necesario ir completando en relación a las actividades que han realizado. ¿Sí? Sí, incluso como costumbre, en la medida de lo posible, sabemos que pueden tener alguna dificultad técnica, conectarse acá al Meet desde su cuenta institucional. Y después facilita este tipo de acciones. Adelaida. Y después María Antonella. ¿Tenían alguna consulta, Adelaida y María Antonella? Profe, sí, yo, María Antonella. Sí. No, es porque no puedo ingresar al formulario y estoy desde el mail institucional. Y quiero copiarlo para... Ya intenté dos, tres veces. Voy a volver a salir y voy a volver a ingresar. ¿Puede ser? Bueno, dale, un nuevo intento y si no, pasanos después tu
un mensajito, bueno, por ahí Aileen te puede registrar ahí, queda la asistencia, no te preocupes. Dale, gracias, profe. Profe, soy Adelaida, disculpe que la moleste. No, por favor, Este, Adelaida, te escucho. Yo pude entrar más tarde a las clases, Sí. voy haciendo todo, no para que vean que lo hago y todo, sino también como un mecanismo para mí, porque me cuesta mucho lo que es internet y todo eso, entonces voy haciendo todo más tarde, pero lo voy haciendo para que yo también me vaya sintiendo más segura en todo esto. Por eso ustedes van a ver todo más tarde, pero es por eso, no es para que me corrijan ni nada, sino para hacerlo. Entré sí más tarde porque hubo problemas para entrar y me avisaron, no me acuerdo ahora si el 28 o el 29 de agosto. Claro. Y lo que la mayoría de los chicos lo harían en 1 o 2 horas los trabajos, me llevó un poco más con todo el tema de internet. Perfecto, Adelaida, está bien, gracias por contarnos eso y en ese sentido no te preocupes, digamos, para nada, y está buenísimo que vos te lo tomes así, eso, con tranquilidad y de ir viendo como detenidamente los temas y tenemos flexibilidad en cuanto a los plazos, sí intentamos que a medida que van pudiendo puedan seguir el ritmo, digamos, que vamos orientando en cuanto a las entregas y demás, pero más bien para que a ustedes no se les acumulen muchas actividades o muchos temas que después por ahí llega un momento que es más difícil ir poniéndose al día, ¿sí? Así que ahora, digamos, traten de concentrarse en esta pequeña actividad grupal de la clase 5, luego va a venir esta actividad grupal de la clase 6, pero ya en las 7 no van a tener actividad, entonces ahí se van a ir pudiendo poner al día, van a tener esa semana de las y los estudiantes que no les vamos a poner una nueva clase, entonces también se van a poder repasar, estudiar y poner al día con actividades por ahí pendientes, ¿sí? Así que a mí me pasó, anoche yo estaba mirando y todo, y miré toda la clase de la clase y todo, y no había visto que tenía que hacer un trabajo por no haber estado conectada. Y cuando entré decía bajar una foto y qué sé yo, llegó y no me voy a poner a buscar ahora porque no llego, entonces me lo tomé así, bueno, no llego, lo hago más tarde y ya está, porque me cuesta entre buscar una foto, subirla, todavía no puedo subirla de la 3 porque la tengo en el correo y ahora tengo que ver cómo la subo, pero yo igual voy buscando las cosas y las voy haciendo, pero para facilitarme a mí también el mecanismo de acostumbrarme a hacer las cosas. Está perfecto, está perfecto. En cuanto a la foto del mural, sabemos que han tenido algunas dificultades, que ha costado subirla, no se preocupen, ¿sí? También... para la compañera, por ahí si no sabe, Adelaida, que tenemos un grupo de WhatsApp, no sé si usted tiene WhatsApp, la podemos agregar. Eso está buenísimo. WhatsApp sí tengo. Ah, bueno, ahí le voy a dejar en el chat mi número, así me escribe y yo le puedo mandar la invitación del grupo. Listo, gracias. Sí, eso está buenísimo, porque ahí se pueden ayudar un montón con las dudas, con estos por ahí inconvenientes que se les van presentando y se van dando una mano ahí, o lo mismo cuando están las convocatorias a los encuentros sincrónicos, que por ahí alguien está más atento y ya lo ve enseguida en los anuncios y lo comparte, bueno. Siempre guiarse, con experiencia que lo que nos sucedió en el sincrónico anterior, siempre guiarse por lo que publicamos en el aula de ustedes, ¿sí? Y digo, por si comparten también grupo con las compañeras de Rawson, bueno, no confundirse, no marearse ahí con quizá información que no va para este grupo. Gabriela. Hola, profe. Sí, no, una consultita para hacerle. El tema de las... ¿corrigen todos los trabajos que hacemos? Ahora los que tienen que entregar grupales y eso, digamos, vamos viendo todas las intervenciones, eso sí, vamos haciendo el seguimiento, ¿sí? Los aportes que van haciendo en los foros y demás. Quizá ahí el aporte individual de cada uno no le vamos haciendo una corrección porque no es la idea tampoco, sí vamos viendo, digamos, la participación que van teniendo y los trabajos que entreguen ahora sí les vamos a hacer una pequeña devolución a cada grupo, ¿eh? Ok. Sí, porque en una parte del model sale calificaciones, por eso yo decía capaz que se pone ahí, no sabía cómo era el tema ese. Sí, estas actividades no van a ir con una calificación numérica, ¿sí? Va a ir una pequeña evolución
que ustedes tengan bien claro que lo recibimos, y en términos generales, si el trabajo está acorde, si está bien enfocado, si hubiera sido mejor fortalecer tal cuestión, etcétera. ¿Sí? Va una devolución así cualitativa del trabajo, ¿sí? Ok. Gracias, profe. Bien. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra consulta, comentario, algo? Después entonces subimos la grabación y cualquier consulta nos escriben ahí por el foro abierto, ¿sí? Profe, Sí. porque me conecté un poquito tarde. Cuando yo ingresé estaban hablando de los grupos que estaban armados. Ustedes ya tienen registro, ¿no es cierto?, de los grupos. No, eso se van poniendo de acuerdo entre ustedes. Lo que decíamos es, si alguien no tiene grupo, lo puede ir, primero que si tienen su grupo WhatsApp, también les puede servir a ustedes para ir organizándose a través de esa herramienta. Y si no, también lo pueden plantear en el foro abierto de consultas, decir, bueno, soy fulano, no tengo con quién hacer grupo, y puede surgir ahí la vinculación con algún compañero o compañera para hacer la actividad. ¿Sí? Bueno, listo. Muchas Pero gracias, profe. yo no tengo ahora registro de cómo, simplemente cuando se ponen de acuerdo, diseñan, por ejemplo, en este caso, el mapa conceptual, lo que les pedimos que lo suba, lo entregue una persona y por supuesto esté muy claro entre quienes se hizo ese trabajo. Claro, el grupo siempre tiene que ser el mismo, no se puede ir cambiando. No, no necesariamente. Si por algún motivo necesitan cambiar, no hay problema. No es que para todas las actividades tiene que ser siempre el mismo grupo. Listo. Porque, bueno, listo. puede suceder que por distintos motivos, o por afinidad, o por experiencia, o por lo que fuere, quieren cambiar y lo pueden hacer, no hay problema. Bueno, listo, profe, gracias. No, pues nada. ¿Estamos? Bueno, cerramos por hoy entonces, les dejamos un saludo a estudiar, a leer, a mirar las clases, a participar y bueno, nos estamos encontrando en breve. Un abrazo para todas y todos. Chao. Saludos. Chao, profe. Chao, saludos. Chao, chao.